Hola, buenos días, mi nombre es Iris Melissa Montero Morgado y hoy les voy a explicar sobre las tendencias pedagógicas de Enrique Rebsamen y Carlos Carrillo. Primeramente vamos a ver quién fue Enrique Rebsamen. Enrique Conrado Rebsamen Egloff fue un educador mexicano nacido en Cleusingen, Suiza, el 8 de febrero de 1857 y cuyas reformas educativas influyeron de manera decisiva en el sistema educativo actual de México. Las propuestas pedagógicas de Enrique Rebsamen, a partir de sus experiencias previas y sus conocimientos pedagógicos, introdujo una serie de reformas en la enseñanza, entre las cuales destacaron la proscripción de la enseñanza mutua de tipo lancasteriano y la implantación del método simultáneo, la abolición de la instrucción memorística y la sustitución por clases orales, objetivas y experimentales, la introducción del fonetismo, de ejercicios físicos y juegos recreativos, la promoción del kindergarten para atender a los niños pequeños, el establecimiento de talleres y prácticas agrícolas. Las tendencias pedagógicas de Enrique Rebsamen. Rebsamen, para formar su doctrina pedagógica, al igual que la idea de luchar por el laicismo en las escuelas públicas, por educar al pueblo lo más rápido posible, con ideas propiciadas por la observación y aplicándole una enseñanza objetiva. La educación moderna desde la mirada de Rebsamen. Rebsamen hizo de México su patria y de la educación su pasión, al comprometerse en el gran proyecto educativo cultural del Estado mexicano al Porfiriato. Como antes apuntamos, su obra como actor y autor, cuya cuna fue el estado de Veracruz, junto con la de otros educadores y escritores contemporáneos, dejó una huella indeleble que habría de designar el nacimiento de la construcción teórica sobre lo educativo y de la transformación de las prácticas hasta entonces imperantes, consideradas como irracionales. Rebsamen no integró en una de las obras de carácter teórico sus pensamientos pedagógicos y educativos. De ahí que parte de este material empírico constituye el insumo básico de este punteo que, como señalamos, alude a 5 tópicos del pensamiento rebsaniano. A. La noción de la educación moderna. B. La distinción entre educación e instrucción. C. El desarrollo de todas las facultades intelectuales. D. La observación y la intuición. Y E. La cuestión del método de enseñanza. ¿Quién fue Carlos Carrillo? Carlos A. Carrillo, su nombre completo es Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, pedagogo mexicano del siglo XXI, nació en Córdoba, Veracruz, el 27 de julio de 1855 y murió en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1893. Sus tendencias pedagógicas de Carlos Carrillo. Carlos A. Carrillo, después de optar por la profesión de maestros, se empapó de la cultura pedagógica de su tiempo, pero aún quiso ir más allá al suscribirse a los principales periódicos educativos de Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos e Italia, pues tenía facilidad para el aprendizaje de las lenguas, ya que conocía el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués y el ruso. La reforma escolar que se menciona correspondió a la década de los 80 del siglo XXI. Este periodo se caracterizó por la realización de 3 congresos, todos ellos celebrados en la capital de la República. El primero en 1882 fue el Congreso Higiénico-Pedagógico, cuyas resoluciones generales se inclinaban al respecto de la salud física del niño más allá de lo intelectual o moral. La educación. Las influencias educativas del momento fueron Pestalozzi, Freire y Herbarts, entre otros pedagogos, quienes fueron conocidos por Carrillo. Pestalozzi conceptualizó la educación como un enfoque netamente social. El objeto de la educación es preparar a los hombres para los que deben ser en sociedad. La educación es el desarrollo y la formación de las fuerzas y aptitudes humanas, a las que le llamó el pedagogo suizo educación elemental. Larroyo resumió la definición de educación elemental como el desenvolvimiento natural, espontáneo y armónico de las disposiciones humanas más originarias y esenciales, capacidades que se revelan en la triple actividad de la cabeza, el corazón y las manos, es decir, en la vida intelectual, moral, artística o técnica.
Carrillo consideró que la educación pública no mejoraría en calidad mientras México no estuviera mejores maestros. El secreto pues estaba en la enseñanza, en el maestro. Carrillo decía que el maestro jamás debe sujetarse en sus elecciones a un cartabón que marcan los preceptistas, sino que debería ser un artista o un artesano, cuyos saberes y prácticas estuvieran en la mejor disposición de compartirlos como sus alumnos en la relación dialógica placentera y creativa. Este fue el famoso aprender haciendo de Dewey. En conclusión, Enrique Rebsamen ocupó un lugar protagónico al haber emprendido la conceptualización, si no es que la reconceptualización de tópicos vinculados con la enseñanza y el aprendizaje de los niños. La propuesta rebsaniana de impulsar el desarrollo de todas las facultades intelectuales constituyen una premisa fundamental que aloja el presidente de varias teorías de aprendizaje promovidas a la fecha. Carlos dijo que la pedagogía moderna enseñó el conocimiento de los objetos por medio de la intuición, es decir, pertenecen al mundo concreto que es el elemento propio de la infancia. En fin, a la luz de los desarrollos de la didáctica actual, podemos afirmar que varias de sus elaboraciones conservan cierta vigencia en cuanto a su problematización y vías de solución, y forman parte por ello del debate en el discurso didáctico contemporáneo.